En este video vamos a ver la continuidad, es la sección 2.4. Para ver la continuidad voy a iniciar con estas gráficas. Esta va a ser la forma de entender qué es la continuidad de una función. Entonces, la primera gráfica que tenemos aquí, esta de acá, podemos ver que si busco el límite cuando x tiende a de esa función, esta línea va a ser la función, la gráfica de la función f. Entonces yo sé con ver la gráfica que el límite no existe. Lo puedo poner ahí, no existe. Porque si me acerco a esa A por aquí, por derecha, la curva pues va a bajar indefinidamente. Entonces es menos infinito por la derecha, igual por la izquierda, menos infinito. Que puedo poner ahí menos infinito, pero es lo mismo, ¿no? Puedo poner que no existe porque el infinito no está definido, cualquiera de las dos. Entonces ahí tengo la respuesta para el límite. Ahora, ¿quién sería f de a? Si evalúo la función en a, pues también me puedo dar cuenta ahí que ni siquiera está definida. Pues es una asíntota, ¿no? Es una asíntota ahí y sabemos que cómo sacaba las asíntotas, por ejemplo, si la función, un ejemplo nada más para recordar esto, si la función era así, por ejemplo, decíamos, ok, el dominio de la función es todos los reales menos el que hace 0 al de abajo, que era el 2. Si meto el 2 donde está la x, me queda un 0 abajo. Entonces lo tengo que quitar y nos preguntamos qué era eso, que en este caso ya sé que es un punto hueco, perdón, una asíntota. Es una asíntota vertical. Era punto hueco cuando ese factor de abajo se puede cancelar con algo de arriba, pero en este caso no hay nada arriba con que se pueda cancelar, tenemos solamente un 1. No hay ninguna álgebra que pueda hacer para que se cancele, entonces ese era el caso de asíntota vertical. Este es un ejemplo, pero esa es la idea de lo que pasó aquí. Es un número en donde ni siquiera está definida la función, se tiene que quitar del dominio, así como lo hicimos acá. Entonces la función ni siquiera está definida en 2, por ejemplo, ahí. En este caso, en general, no está definida en a. Ok, entonces ya vimos. El límite, para ese caso, no existe. El límite cuando x tiende a A. Y el valor de la función en a ni siquiera está definido. Y ahí pues es un caso donde no es continua. La función esa no es continua en a. Ahora, ¿qué es continuidad entonces? Continuidad es que yo pueda dibujar la gráfica de la función sin despegar el lápiz del cuaderno. Entonces, para dibujar esa línea, pues la dibujé, pero tuve que despegar el lápiz al momento de llegar acá y así dibujé la otra línea. Entonces, no es continua. ¿Sí? Ahora vamos al siguiente ejemplo. Igual por la gráfica ya sé que no es continua porque para dibujar esta línea llego a ese punto y ahí tengo que despegar el lápiz y dibujo la otra parte. Ya veo que no es continua, no está pegada, pues, ¿no? Entonces ya puedo decir que la función es continua en a, pero vamos a seguir sacando el límite cuando x tiende a la de esta nueva función. Ahora, ahí, ¿cuál es el límite cuando f de x cuando x tiende a? Pues si me acerco por derecha, la gráfica se va acercando a ese punto que está ahí. Y si me acerco por la izquierda, la gráfica se acerca a este otro punto de arriba. Entonces el límite no existe porque por la derecha es un número, por la izquierda es otro. Pero aquí pongo no existe límite en general. Ok, y f de a, ¿quién sería? En este caso sí está definida. F de a es ese valor, esa altura, una altura ahí. Nada más voy a poner que sí está definida. Es lo que nos interesa, definida. Entonces no existe límite, pero f de a sí está definida. Es algún valor ahí, alguna altura. Ok, entonces ya vimos otro caso de discontinuidad, ¿no? Donde la función pues no es continua. Igual acá ya veo que la función no es continua en a, porque eso de ahí, esa parte la dibujo y al momento de llegar acá tengo que despegar el lápiz y así dibujo la otra parte. Entonces ya sé que no es continua en a, pero igual. ¿Cuál sería el límite de x cuando tiende a de esa función? Pues si me acerco de este lado, la gráfica
va bajando su valor y se acerca a esta altura. Si me acerco por la izquierda, la gráfica va subiendo su valor y se acerca a la misma altura. Entonces el límite sí existe. Es alguna altura. Esta altura no voy a poner ahí nada, nada más me interesa que sí existe. Entonces sí, bueno, le voy a poner existe nada más. Entonces existe. Eso es lo que interesa en este caso. Ahora, f de a, ¿quién es? Pues es un punto hueco, o sea que ni siquiera está definida ahí. No está definida. Y es la misma idea del ejemplo que puse ahorita. Voy a poner un ejemplo nada más para recordar. Si tengo, por ejemplo, x cuadrada menos 4 y abajo x menos 2, entonces yo ya sé que en el dominio tengo que quitar, así como ahorita, al 2. Es el único que tengo que quitar porque es el que hace 0 abajo. Y en este caso, ese 2 ya no va a ser asíntota como en el caso anterior. Ya no va a ser asíntota porque si aquí hago álgebra, el de arriba es una diferencia de cuadrados, queda esto. Y ya veo que hay función equivalente, es x más 4. Como en la función equivalente ya no está el factor abajo, pues eso me decía que era punto hueco, es la parte de x del punto hueco. Y la otra parte se acaba evaluando en la función equivalente, entonces es 2,6. Pero esto es lo que interesaba, el 2 es punto hueco, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tengo acá arriba, el A es la parte del punto hueco, la parte de X, ¿no? Entonces, este punto hueco que está aquí se ve como 0, alguna altura. No la voy a poner ahí, pero ya sabemos cómo se sacaría, que es con la función equivalente, así como lo hice abajo. Aquí lo estoy haciendo en general, entonces no voy a poner nada. Lo importante es saber por qué no está definida, ¿no? Entonces llegué a este cuadrito otra vez. Y por último, esta gráfica. Y vamos a hacer lo mismo. Lo primero, pues ya vimos que no es continua, por la misma razón que ahí está, para dibujarla, hago esa línea, despego el lápiz y tengo que hacer esa otra línea. Y pues puedo poner ese punto en cualquier momento, ¿no? La idea es que tuve que despegar el lápiz, entonces no es continua en A. Pero a ver qué pasó con el límite cuando x tiende a de esa función. Pues si me acerco por derecha, la gráfica se va acercando a esta altura por derecha. Por izquierda, la gráfica se va acercando a esa misma altura, a la altura donde está ese punto hueco. Entonces, como fue la misma por derecha y por izquierda, el límite sí existe. Entonces, eso es lo único que me interesa por el momento. Para continuidad, ahorita van a ver si existe. Y la función evaluada en A, en este caso sí existe, está un punto hueco, pero acá abajo está el valor de A. Y ahí no se nota, pero voy a borrar. Ahí está. Entonces ahora sí, ya volví a poner ahí. Y ahí está. Ese es el valor que toma f en A. Entonces sí está, nada más que no rellenó el punto este, está más abajo. Pero existe, eso es lo que importa. ¿Cuál fue el problema aquí? Pues que el límite existe, pero es distinto a este. Lo voy a poner acá, esa es otra información. El límite sí existía, pero fue distinto al valor de la función en A. Entonces, a ver, vamos a visualizar todo lo que hice aquí para entender continuidad y ver la definición ahora sí. Lo primero que vimos es que la primera gráfica, pues no sabemos que no es continua, despegamos el lápiz, todas no son continuas, ya quedó claro en A. Pero aquí, ¿qué vimos? Que el límite de la función, cuando la x tiende a A, no existía, vimos esto, y aparte f de A no está definida, pero no es continua, eso fue lo importante. Acá, el límite de f de x cuando x tiende a A no existe, y f de A tampoco estaba definido. No, en este caso sí está definido, ¿verdad? Nada más no existe. Aquí, ahí está. Luego, en el que sigue, el límite sí existe, pero la otra no está definida. ¿Okay? En este de acá, el límite sí existe,
y la f de a también existe, pero no son iguales. Entonces ya con todo esto ya me doy una idea. Voy a poner la definición acá. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que sea continua entonces una función? Vamos a ponerlo como definición. Definición. Se dice que f, no le voy a poner, se dice que una función f es continua en un número a, le voy a poner en general, si pasan estas tres cosas. Uno, que f de a está definida. Entonces necesitamos que esté definida. Si no está definida, pues va a ser una asíntota y pues no va a ser continuo. O va a ser un punto hueco, que igualmente no es continuo. Entonces necesitamos que sí esté definida, que no sea ni asíntota ni punto hueco. Otra cosa que necesitamos es que el límite, cuando x tiende a la a, de f de x exista. Hasta ahí vamos. A ver, ¿por qué estamos pidiendo esas dos cosas? Porque si f de a no existiera, caeríamos en el caso de que hay una asíntota como aquí, o en el caso de que hay un punto hueco como aquí, o como aquí. ¿No? Entonces no queremos puntos huecos ni asíntotas porque hace discontinuidad. Tengo que despegar el lápiz para dibujar. Entonces, por eso es la primera. La segunda, el límite de f de x necesito que exista para que sea continua. ¿Por qué? Aquí lo vimos. Si el límite no existe, por ejemplo, acá no existía, pero no existía porque era menos infinito, ¿no? Otro caso donde no existía era este, ¿no? Porque por la derecha me da uno, por la izquierda me da otro, entonces la curva está separada. Por la derecha llega a esta altura, por la izquierda llega a esta altura, entonces está separado, una más arriba que la otra, me hace una discontinuidad. Entonces necesito que el límite exista, otra cosa, para eso era la 2. Y por último, pues en el último ejemplo, en el que tenemos acá, vimos que las dos existían. El límite, cuando me acerco a x, perdón, cuando me acerco a existía, y la f de a también existía. Entonces las dos cosas cumple este. Entonces no fue suficiente. A pesar de que las dos cosas se cumplen, no fue suficiente. ¿Cuál fue el problema? Que la f de a está definida, pero está más abajo. Entonces me creó el punto hueco ese. Entonces, otra cosa que le tengo que pedir, vamos a poner 3i. Gracias a todos esos ejemplos vemos por qué se tiene que poner estas cosas. Si ahora pongo 3i, necesito que el límite cuando x tienda a de f de x sea igual a f de a. O sea, ocupo que la f de a esté bien definida, que el límite exista y aparte que sean iguales. Si no son iguales, entonces caigo en este último caso, ¿no? Nada más para que quede claro, caigo aquí porque a pesar de que el límite sí existía, se acerca a la misma altura, entonces existe el límite, y f de a existía, ahí está, es esa altura, no es continuo aún así, porque tengo que despegar el lápiz para dibujar esta línea, luego el punto y luego esta línea. En cambio, si fueran iguales, entonces ese punto, a ver, lo voy a poner aquí enseguida, ¿qué hubiera pasado si fueran iguales? Pues si fueran iguales, lo que iba a pasar es que iba a llegar esta línea acá, ahí está el punto hueco, aquí estaba el punto. Si en lugar de ponerlo ahí, lo pongo al mismo valor del límite, pues voy a rellenar ese punto y ya son iguales, la línea es continua. Entonces va a ser continua, Ana. Ahí arreglamos ese problema pidiéndole que cumpla la tercera propiedad aquí, que sean iguales el límite y la función. Entonces ya tenemos la definición. Esa es la definición de continuidad. Se dice que una función f es continua en un número a si cumple esas tres cosas. Vamos a hacer aquí ejemplos para redondear la idea. Por ejemplo, si ahora tengo f de x igual a x al cubo menos 1 entre x menos 1.
Entonces la pregunta es, ¿será continua en 1 esa función? Bueno, ya podemos darnos cuenta de que no, porque el 1 va a ser asíntota o punto hueco, ¿verdad? Sé que lo tengo que quitar de aluminio. Pero a ver, ¿cómo sería usando la definición? Lo primero que tengo que hacer es sacar el límite cuando x tiende a el 1. En ese caso la función es esto, ¿no? Tenemos que sacar ese límite. Y también tenemos que ver que f de 1 esté definida. Ahora, si lo hago en orden, este sería la i. Necesito que f de 1 esté bien definida. Pero f de 1, ¿qué me da? Si lo meto ahí, me da 0 entre 0. O sea que no existe. Y ya con eso ni siquiera ocupo ver la segunda. Entonces tenía que hacer esta. Pero ya que vi que no se cumplió la 1, ya es suficiente. No es continua. F no es continua en 1. Porque no se cumplió y con una de las tres que no se cumple, si me voy en orden, ahí me va a dar cuenta que f de 1 no está definida y ahí acabo. No hay necesidad de hacer el 2 ni el 3 ya. Ahora lo voy a hacer nada más para que veamos aquí qué es lo que está pasando, entender bien la idea. Entonces ya vi que no es continuo, pero ¿qué fue lo que pasó? Si grafico eso de ahí, si lo grafico se vería como una parábola. Sería una parábola con punto hueco. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esto va a tener una función equivalente. Lo voy a escribir aquí. La función equivalente sería x cuadrada más x más 1. Porque x al cubo menos 1, bueno, lo voy a poner todos los pasos. Esto es de la unidad 2, pero vamos a ponerlo. ¿Qué se hacía? Pues como buscamos la función equivalente aquí, el de arriba es esto mismo, por x cuadrada más x más 1. Y el de abajo es x menos 1, sé que se va a cancelar y ya me quedó esta función equivalente como el que hace 0 al de abajo. Voy a poner aquí el dominio de f, ya sabíamos que era r menos el 1, pero como en la función equivalente ya no está el factor, ya sé que eso de ahí es entonces un punto hueco. Y es la primera parte, la otra parte la saco evaluando en la función equivalente y me da un 3. Ahí está, entonces ya tengo el punto hueco, que sería esa altura en 3 y aquí en 1. Punto hueco. Entonces vamos a visualizar qué fue lo que pasó. Pues no es continua porque no está definido ni siquiera en 1, ya con eso, ¿verdad? Ahora el límite sí existía, si me acercaba por acá es 3, por acá es 3. Entonces el límite cuando x tiende al 1 de la función, pues era 3. Entonces sí existía el límite, pero no es suficiente porque la i no se cumplía, el f de 1 no está definido. Ahí acabamos. Ahora me voy a ir a otro ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo ahora, el límite. Voy a poner la función. Tenemos la función x cuadrada si la x es menor a 2. 5 si la x es igual a 2. Y menos x más 6 si la x es mayor a 2. Entonces una función definida por secciones. Si yo quiero saber si la función f es continua en 2, ¿qué tengo que hacer? Esta es la pregunta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Usar la definición. Tengo que ver si f de 2 está definida. ¿Y f de 2 quién sería? Pues esa sí está definida, es 5. Aquí está. Cuando x vale 2, la función vale 5. Entonces sí está definido. F de 2, 5. Sí cumplió y. Hasta ahí vamos. Entonces en el de arriba terminamos luego porque f del número ni siquiera estaba definido. Entonces aquí sí tengo que continuar. Ahora el 2 es encontrar el límite cuando x tiende a ese número. En este caso es el 2 de la función. La función, ¿eh? Ahora, ¿qué tengo que hacer aquí? Pues tengo que hacerlo por derecha y por izquierda porque está definida por secciones esta función. Entonces voy a hacer los dos. Vamos primero a sacar el límite cuando x tiende a 2 por la derecha.
Si la x tiende a 2 por la derecha, son números mayores a 2, entonces caí en este caso. Y ya puedo cambiar, en lugar de poner f de x, ya puedo poner cuánto vale en ese caso, vale menos x más 6. Entonces lo cambiamos por eso. Menos x más 6. Entonces por la derecha, bueno, lo voy a escribir aquí, para no perder de vista qué fue lo que pasó. Es el límite de la función por derecha, pero gracias a que es por derecha son x mayores a 2, por lo tanto la función la puedo cambiar por eso, y se convirtió en este límite. Y ahora sí, como ya tengo ahí definida la función, pues simplemente evalúo, agarro el 2, lo meto en la x y me queda un 4. No hay necesidad de hacer tabla porque ya quedó algo definido ahí. Y aunque sea 2 por la derecha, puedo tomar el 2 y meterlo en la x y ahí quedó. Entonces ya tengo cuánto vale por derecha. Ahora, ¿cuánto vale por izquierda? El límite cuando x tiende al 2 por la izquierda de la función, necesito saber. Pero igual, como x tiende a 2 por la izquierda son x menores a 2. Entonces caí en este caso y ahí la función vale x cuadrada. Entonces, igual que arriba, ya puedo cambiar, en lugar de poner fi, voy a poner x cuadrada. Gracias a que las x son menores a 2 porque me estoy acercando por izquierda. Igual que ahorita, este límite lo puedo hacer, aunque diga ahí por izquierda o por derecha, no hay que perder de vista esto. Puedo evaluar. El 2 lo puedo meter en donde está la x y ya 2 al cuadrado es 4. Entonces por la derecha fue 4, por la izquierda fue 4. Entonces el límite ya en general sí existe y es 4, porque como coincidieron, ¿no? Tiene que coincidir el de la derecha y el de la izquierda para que el límite en general exista y va a ser ese número. Hasta ahí voy. Entonces también se cumplió la 2, se cumplió la 1, que me pedía que f en el punto esté definido y que el límite exista, también se cumplió, pero lo que no se está cumpliendo es el 3 sí, ya lo puedo ver ahí, porque el límite cuando x tiende a 2 no es igual a f de 2. Aquí es 5 y aquí es 4, entonces puedo decir esto, no se cumplió el 3. Pero como no se cumplió una de las tres condiciones, ya con eso es suficiente para decir f no es continua en 2. Y ahí acabaría, pero voy a seguir para que quede claro qué fue lo que pasó. Voy a poner aquí la gráfica. No es necesario cuando estén trabajando ustedes, pero aquí para entender qué fue lo que pasó. Entonces tenemos la gráfica de esa función, como es por secciones, se vería de esta forma. Ahí está. Aquí está el 2. Y de este lado, ahí está. Y ese punto, ahí está. Esa sería. ¿Qué fue lo que hice? Pues como tenemos aquí definido por secciones, x menores, para x menores que 2, es este caso, es x cuadrada. Por eso acá, para x menores que 2, o sea, del lado izquierdo, fue x cuadrada, es una parábola. Entonces ahí quedó. Luego, para x mayores que 2, es el de abajo, era esta recta. Entonces ya la grafiqué, ahí me estoy saltando la tablita para graficar, pero ya saben cómo se hace, esto de unidad 2. Entonces de este lado, del lado derecho del 2 es una línea recta. Y por último, en el medio tenemos definido qué pasa en el 2. En el 2 vale 5. Entonces en el 2, aquí en el mero 2, subí al punto al 5. Ahí está. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues quedó una curva que para dibujarla tengo que despegar el lápiz. Para hacer esa parábola voy ahí, llego al 2 y tengo que dejar el punto hueco, despegar y luego hacer la línea recta y el punto hueco de arriba. Entonces tuve que despegar el lápiz para dibujar esa gráfica. Por lo tanto, no es continua en 2. En el momento de llegar al 2 tuve que despegar. Entonces no es continua en 2.
y, ahí, y no ocupé la gráfica. Lo estoy haciendo aquí para que visualicen y entiendan qué fue lo que pasó, pero no se ocupa nada más la definición en la forma mecánica de hacerlo. Entonces hacemos en la primera condición que la f esté definida, que sí estaba, que el límite exista, que sí existía en este caso. Lo que falló fue el 3i porque el límite no es igual al valor de la función. Ahí está. Entonces ya sabemos qué es la continuidad, tenemos la definición de continuidad y ya tenemos el mecanismo para checar cuando una función es continua o no en algún punto. Ahora, esta función, esta f, es continua en todos los demás puntos, porque si ahora les pregunto yo, si le hago la pregunta, f es continua en -2, puedo hacerles esa pregunta también. Entonces, ¿esta cómo la respondo? En esta sí es continua. Puedo hacerlo el mecanismo de ahorita, pero puedo checarlo aquí también. Aquí tengo la gráfica. Si me vengo al -2, ese es el punto. Y cuando dibuje ese pedacito de ahí no hay ningún problema. Va a ser continuo. Entonces, esa línea es continua. A ver, voy a borrar esto y lo voy a dibujar otra vez. Para dibujar esa curva en este lado, hago este movimiento y como nunca despegué el lápiz y pasé por el -2, entonces es continuo en -2. ¿Okay? Ya lo veo ahí gráficamente. Ahora lo voy a hacer, nada más para que quede claro, con la definición. Ya vi que es continuo con la gráfica, pero con la definición hago i. ¿Quién sería f de -2? Pues el -2 es menor al 2. O sea que estoy cayendo en este caso. El -2 es una x menor al 2. Entonces tengo que elevarla al cuadrado. Entonces es -2 al cuadrado que da 4. Entonces ya tengo f del valor, sí está definida. Luego el 2i sería encontrar el límite cuando x tiende al -2 de la función. Que en este caso es muy sencillo porque el -2, el límite cuando x tiende al -2, me puedo acercar por derecha o por izquierda, pero el -2 cae en este caso. El -2 es menor a 2, entonces solamente tengo que evaluar también. Porque la función es x cuadrada, lo voy a escribir para que quede claro lo que estoy diciendo. El -2 es menor al 2. Entonces cayó en el caso que la x es menor a 2, por lo tanto la función es x cuadrada. ¿Okay? Cuando la x era menor a 2, la f de x estaba definida como x cuadrada. Voy a poner todo. Era 5 cuando x era 2 y era menos x más 6 cuando x es mayor a 2. Esa era la definición de la función. ¿Okay? Entonces, el -2, el límite lo estoy sacando cuando x tiende a -2, pero el -2 pues es menor a 2. Estoy cayendo en este caso, la función vale x cuadrada y la cambié acá. Y eso ya lo hizo más sencillo porque ahora puedo evaluar en el -2 y me da un 4. Entonces el límite sí existe. El límite de la función cuando x tiende al -2 existe. No ocupa hacerlo por derecha y por izquierda. No lo piensen que siempre es el mismo procedimiento. Se hace por derecha y por izquierda cuando hay asíntota o punto hueco. ¿Okay? Cualquier otro caso se simplifica más. Entonces sí cumplió con el i y el 2i, pero a ver el 3i, pues también, ¿verdad? Porque en los dos fue 4, entonces el límite cuando x tiende al -2 de la función, sí fue igual a f de -2, por lo tanto f es continua en -2. Y esto que acabo de hacer se puede hacer con cualquier otro número, no solamente con el -2, cualquier otro distinto del 2 va a pasar lo mismo. El 2 es el único problema y entonces esto se puede en general y ya puedo entonces decir f es continua en A para A distinto de -2, de 2. Ahí está.
Este ya lo tenemos más en general. F continua en todos lados. El único problema es el 2. Ahí está. Ya por último, pues ya vimos cuándo es continua en un punto, pero cuándo es continua en un intervalo. Nada más para tenerlo ahí. Es la idea, lo último que acabo de decir, pero aquí para tenerlo en definición. Una función f es continua en un intervalo abierto a, b, si lo es en todo número del intervalo. O sea, ¿a qué me refiero ahí? La función es continua en cada uno de los puntos que está ahí adentro. Entonces, por ejemplo, que fuera esta el intervalo, es paréntesis, la curva tiene que ser continua ahí adentro. Entonces, a lo mejor hay un punto hueco en el B y hay un punto hueco en el A. Igualmente, pues es continua en todos los que están adentro del intervalo. Por lo tanto, f es continua en ese intervalo A, B. No importa que no sea continua en A o en B porque no se toma. Entonces, eso es lo que dice ahí. Ahora, eso mismo, pero con un intervalo cerrado. Bueno, voy a continuar aquí. Lo mismo que dice ahí, lo mismo que está arriba, una función es continua en un intervalo. En este caso va a ser cerrado. Bueno, lo voy a poner. Una función f es continua en un intervalo, ahora cerrado. Entonces sería a, b. Si es continua, aquí ya cambia, si es continua en el intervalo abierto y además el límite cuando x tiende a por la derecha existe y es igual a f de a, y el límite cuando x tiende a b por izquierda existe y es igual a f de b. Ahora, ¿por qué esto? Eso se ve más complicado, parece algo muy difícil, pero no, es muy sencillo, miren. ¿Cuál es la idea? Que si ahora tengo yo el intervalo a, b, yo quiero que sea continua la curva en todo ese intervalo. Lo primero es que no puede haber punto hueco ahí. Sí tiene que estar el punto y sí tiene que estar el punto para que sea continuo en el a, b. Entonces tiene que ser continuo en toda la parte interior. Pero ¿por qué le voy a pedir que el límite por la derecha, cuando me acerco a la a por la derecha, sea igual a f de a, y el límite por la izquierda, cuando me acerco a b por la izquierda, existe y sea igual a f de b? Porque puede pasar que la curva, aquí lo voy a poner con un ejemplo, puede pasar que la curva, pues sí tenga el valor en ese punto, como está ahí, pero puede pasar que esté algo así, que continúe acá arriba. Igual acá puede continuar acá arriba. Entonces, necesito que cuando me acerque a la B por izquierda, miren, este es por izquierda, que el límite exista. Cuando me acerque a la A por izquierda, el límite exista. Ahora, otra cosa ahí, que a lo mejor pues, cuesta visualizar, pero si el punto ahora es, por ejemplo, así, ¿Seguirá siendo continuo en el cerrado AB? Pues sí, porque el límite, primero, es continua en el abierto AB. Es continua en todos los puntos que están adentro, menos en B. Pero en B sí cumple esto, porque si me acerco a B por la izquierda, el límite va a existir. El límite por la izquierda es lo único que le voy a pedir. ¿Okay? Por la derecha pues va a dar otra cosa. El límite en general no existe, pero solamente por la izquierda existe. Entonces, eso es lo que vamos a pedir en general. Hay muchos casos, ¿no? Ya puse ahí que el punto sí esté, que el punto sí esté definido, que el punto no esté definido, pero igualmente la función es continua en el intervalo AB, porque por lo menos el límite por la derecha, perdón, por la izquierda del B existe. Ahora, si estuviera al revés, pues es la misma idea. Si acá no tenemos el punto, si acá no tenemos, también es abierto, pues igualmente no hay problema. Sería continuo en el cerrado AB también, porque
Si me acerco a la A por la derecha, o sea, por este lado, el límite existe, pero tiene que ser igual a f de A. Eso es lo importante. Entonces, si se rellenaría, pues. Entonces, al final, aunque lo visualice con un punto hueco, se va a rellenar si se cumple con esto. Tiene que la función estar definida en ese punto y valer lo mismo que el límite. Entonces se convierte al final en la misma línea cerrada. Ok, entonces ahí terminamos.